Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este caminar de este mes tenemos hoy la gran fiesta de la vida de María Magdalena. En este 22 de julio, pues miramos al apóstol de los apóstoles, como se ha llamado en la iglesia por ser aquella que ha llevado el mensaje de la resurrección. Vamos a tomar el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1 y versículos del 11 al 18. Escuchemos el texto. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Estaba María fuera junto al sepulcro llorando, y mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándole por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Y ella se vuelve y le dice: Rabuni, que significa maestro. Jesús le dice: no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre de ustedes, al Dios mío y Dios de ustedes. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia, la gracia, la fuerza, la iluminación del Santo Espíritu de Dios. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos con tu gracia, presencia y luz. Amén. María Magdalena, fiesta. En la iglesia mucho se ha hablado de María Magdalena, mucho se ha escrito, desde los santos, desde estudiosos, y hoy en día tratan de darle ciertas vertientes al estudio de una mujer muy importante en el sentido de ser la primera, de ser testigo de la resurrección del Señor Jesús. Y hoy precisamente, pues el texto nos lo muestra. Para hacer nuestros pasos de la lectura de la lección divina, pues lo primero es el texto. Lo hemos escuchado. ¿Qué nos ha dicho el texto? Entonces volvemos capítulo 20, versículo 1, versículos 11 al 18. ¿Qué nos dice de María Magdalena? ¿Para dónde se fue? ¿Qué día del día era? ¿Qué momento era? Vuelve y les dice a quiénes, qué hacen estos, cuando María Magdalena les dice, ¿qué les dijo ella a ellos? ¿Cómo reaccionaron ellos? ¿Y qué notan allá en el lugar donde ella fue? Ella, cuando ellos vuelven y salen, se queda y aparecen otros dos. ¿Quiénes son? ¿Qué le dicen? Y después hay algo impresionante allí. ¿Qué pasa? ¿Quién le habla a ella? ¿Cómo le habla? ¿Cómo le responde ella? ¿Quién piensa que es ella? ¿Quién piensa ella que es el que le está hablando? ¿Y cómo se le muestra a Jesús y ella cómo le responde? ¿Cuál es el mandato que le da a María Magdalena? Como siempre, varias lecturas. Recomponemos el texto. Después de las lecturas, vamos mirando paso a paso y lo bajamos de la mente al corazón para que pasemos a la meditación. Les decía yo que mucho se ha escrito y mucho se dice, y actualmente se dan ciertas versiones. La versión primera de la iglesia fue la de María Magdalena, que nos daba el Papa Gregorio, que es
María, la que se convirtió y la que nos muestra efectivamente Lucas, que fue curada de 7 demonios, y al hablar de 7 espíritus es como la plenitud del pecado, los 7 pecados capitales, y aquella mujer que fue rescatada de lo más profundo del pecado, porque al que mucho ha amado, mucho se le ha perdonado. Y en estos detalles alguien podrá o no estar de acuerdo. Yo sigo la línea del Papa Gregorio VII de María Magdalena es la misma María de Betania. Hoy muchos en la iglesia han llegado a decir que no. Yo sigo esta línea porque viendo en algún momento donde Jesús le ha permitido a alguien ver la grandeza de lo que ha pasado en la vida de María Magdalena, es algo impresionante. María Magdalena le dicen Magdalena porque tenía un castillo, un palacio en Magdala, mar de Galilea. En el occidente están varias ciudades. Tiberiades, que había sido una ciudad constituida allí por Herodes Antipas en honor de Tiberio César, una ciudad muy pagana porque pues tenía tráfico de paganos y vivían como paganos. Y ahí cerquita estaba Magdala y era una ciudad pues que recibía un influjo también de paganismo. María Magdalena, hija de Teófilo y Euqueria. Teófilo, administrador del Imperio Romano para Siria, había sido un prosélito que se había convertido porque se había casado con Euqueria, judía, una mujer íntegra. Ellos han tenido 3 hijos, Lázaro, Marta y María. Y María, ya se había muerto su padre, Teófilo, y María, no como Lázaro y Marta, empieza una vida muy de la alta sociedad, pero del compartir con romanos y griegos, y se olvida de sus enseñanzas hebreas y empieza a vivir una vida sin límites, en su palacio, con sus amigos y en un desorden de todos los estilos. Entonces, el dolor de Lázaro y Marta era que María no había sido la que se había criado en Betania, sino que estaba ya María, la que estaba en Magdala, en su vida de relajo. Es más, se llega a decir casi que al principio estuvo casada y ella misma se salió del matrimonio, si lo podemos llamar así, por eso no se usaba en la época, era el hombre el que le permitía a la mujer el libelo de repudio, y esta por todo su poder, pues una mujer que más bien siguió su vida, y la siguió porque tenía dinero y podía vivir a la manera como ella quisiera. Y ese fue el dolor de sus hermanos. Cuando aparece Jesús en la vida de Lázaro y Marta, conoce este dolor en la vida de ellos y en algunos momentos es testigo Jesús de las actitudes y de las situaciones de pecado de María Magdalena y del dolor que esto causaba a sus hermanos. Pero Jesús les va prometiendo a ellos que esperen en Dios y podrán ver la transformación de su hermana. A ellos esto le parecía algo imposible y Dios va obrando poco a poco hasta llevar a una mujer, que es la que narra ahí la conversión en Lucas, de esa que llega a la casa de Simón el fariseo, que se tira a los pies de Jesús y le entrega con los cabellos, le seca los pies y tira todas las joyas al piso, porque ese es un signo de dejar su vida antigua, después que ha escuchado la predicación de Jesús, el amor de Jesús, la misericordia de Jesús, y podríamos citar todas esas parábolas de la misericordia que han tocado el corazón de una mujer que ha visto cómo Dios la ha amado tanto y la ha perdonado tanto, pues ella ha estado a los pies de Jesús y ha llorado y ha cambiado su vida. Y esta es María Magdalena, que empieza una conversión, y después de esta conversión empieza ella misma con una valentía a dejar el mundo anterior. Inclusive sus amigos romanos y sus amigos paganos y griegos eran como, bueno, ¿y esta qué le pasó? Porque si esta antes vivía de fiesta en fiesta, de goce en goce, y ahora la vemos vestida otra vez como hebrea, tapada totalmente, una mujer que ya no está bebiendo, que no está en las fiestas, una mujer
que está en el grupo de las discípulas de este que llaman el Nazareno, etcétera, etcétera, y empiezan a ver la transformación de una mujer que Dios le toca el corazón. Y allí cuando fue a los pies en esta casa del fariseo, que todos decían, bueno, si es que este fuera profeta, sabría quién es la que está ahí, que es una pecadora. Y Jesús sabía lo que estaba pasando. María Magdalena estaba dejando su vida antigua y ella empezaría un camino de encuentro real con Dios. Y llegaría a tal momento que en Betania ya sería otra vez la María que pasa a ser María de Betania, hermana de Lázaro y de Marta, y vendría a tener paz en el corazón después de haberle causado a su madre Euqueria muchos dolores y muchas tristezas, pues ha vuelto aquella bella María a ser la María de los dos hermanos que la esperaban. Y esta María viene inclusive antes de la Pascua, ¿se acuerdan ustedes que unge al Señor Jesús? Ya no solo en los pies, después lo unge en sus cabellos y dice Jesús que no la molesten porque Judas dice que se había malgastado un dinero ahí, ¿se acuerdan? Y que eso se lo pudieran haber dado a los pobres, y Jesús dice, los pobres los tendrán siempre, pero a mí no. Está preparando mi cuerpo, está haciéndole como una preparación y la unción, porque es una forma de hablar de lo que seguiría, de la preparación de Jesús para el camino de la muerte, que precisamente se daría en la gran semana de Pascua. Pues esta mujer fue subiendo en conversión, en sanación, que fue digna de vivir este momento de la palabra de Dios que nos trae hoy. ¿Y qué nos trae la palabra de Dios? Ella, por encima de otros, inclusive varones, esperó en la resurrección. Y al que mucho ama, mucho se le perdona. Se había dicho allí en esa casa de ese fariseo. Y ella ha amado tanto que se ha convertido en la digna mensajera del mensaje de la resurrección. Lo pudo haber sido Juan, porque era el puro, porque era el hombre, el discípulo amado. Pero Jesús ha querido mostrar que aquellos que antes estaban lejos de Dios y han volteado y han abierto su corazón a Dios, son dignos de acercarse de tal forma a Dios y de recibir estos dones de Dios. Pues hoy vemos a una mujer que va al sepulcro, lo encuentra vacío, le dice a Pedro y a Juan, Pedro y Juan corren, llega primero Juan, pero respeta para que entre Pedro. Pedro ve los lienzos ahí tendidos, salen y ella se queda ahí, ve dos personajes que son ángeles, pero ella está tan metida en su dolor que no lo reconoce, y después le habla a Jesús directamente y al principio no lo reconoce porque ella está diciéndoles, bueno, si te has llevado a mi Señor, dime dónde lo han puesto, etcétera, etcétera. A los otros los había confundido con el hortelano del lugar. Estaba embotada porque pensó que se habían robado el cadáver. Y resulta que Jesús, con una palabra, con el nombre en sus labios, le dice María. Y ella comprende ese llamado, ese timbre de voz, esa forma de llamarla, porque así la ha llamado de su vida antigua a una vida nueva. Y ahora ella se alegra y se quiere ir como detrás de él, y ella le dice como por ahora, pues no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero le pone una misión. Anda, mis hermanos, y les subo al Padre mío, Padre de ustedes, el Dios mío y de ustedes. Y María fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y ha dicho esto. Es testigo fundamental de la resurrección. No es un sepulcro vacío porque se han robado el cadáver o porque se inventaron esto los apóstoles. Es una verdad de un testimonio que después fue corroborado por los 12, después por los 72, después por más de 500 hermanos reunidos. Nos dirá San Pablo, la noticia de la resurrección no es un invento de la iglesia. Es un hecho histórico de una mujer que vivió y se consagró a Dios, y que esto le permitió voltear su vida completamente. Ella viene a ser entonces como esas de aquellos triunfos de Jesús sobre aquellos que pensaban que una pecadora de estas no podría venir al reino. De hecho, fue por una de las que la criticaron a Jesús, fue por ella y por Mateo el publicano y por Zaqueo. ¿Se acuerdan ustedes que lo criticaban a Jesús porque andaba entre pecadores? Pues andaba entre ellos para traerlos, no para ser pecadores ni para decirles que estaban haciendo bien, sino para sacarlos de allá. María es el testimonio vivo, María Magdalena, de
cómo el encuentro con Jesús puede hacer hasta lo que parece imposible. Se puede dar si hay un acto de abrir el corazón a Dios. María, después de haber estado en un nivel de pecado inaguantable, en un sinsentido de la vida, abre una puerta al corazón del encuentro con Jesús, lo reconoce como su Señor y como su Dios, y lo adora, y camina en su presencia, y lo ve resucitado. Y va y es testigo ante los 12 de aquel signo. Y ellos, todavía incrédulos, hasta que Jesús se les aparece y ven que lo que María había dicho era verdad. María Magdalena. Entonces tengamos en cuenta esta vida, este testimonio, este ser testigo de el Señor la llama mujer. ¿Por qué lloras? Porque después de haber encontrado la vida a Jesucristo, sentía como que con el sepulcro vacío no entendía. Pero después Jesús la llama por nombre propio y ella reacciona otra vez. Qué bueno que ustedes y yo veamos el ejemplo de una mujer que es el ejemplo vivo de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona que se abre totalmente y se pone a los pies de Jesús como ella se puso a los pies de Jesús. Dejó su vida antigua, dejó la Magdala de los banquetes, de los desenfrenos y de un montón de cosas, a volver a ser la María de Betania, porque si a Lázaro lo resucitó en el cuerpo, a María Magdalena la resucitó en el espíritu. Y esa es la razón de ser más grande que podremos mirar hoy. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu palabra, por tu vida y por tu gracia. Te damos gracias por todo este ejemplo y este testimonio vivo de tu presencia. Permítenos hoy comprender aquello de quien tanto amado, tanto se le perdona. Que podamos ser dignos representantes de la noticia de la resurrección, como lo ha sido María Magdalena, porque después de una conversión queremos buscarte resucitado y decirle a los demás que tú estás vivo y presente en medio de nosotros. Amén. Cuarto momento, un propósito que nos deja hasta este testimonio de vida de María Magdalena. ¿Qué propósito? Nos comprometemos a esto me enseña esto, lo voy a aplicar así. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz, demos gracias a Dios. Feliz día para todos.